¿Qué te parece, porque estamos en plan de tuteo, la posibilidad de las características de un acuerdo con los Estados Unidos, con Brasil también, esa negociación que se agrega o complementa a la de la Unión Europea? Yo creo que tiene mucha lógica y que desde el vamos del Mercosur siempre se planteó la idea de que pudiéramos ir ampliando vías negociaciones y preservando la identidad. Yo creo que este concepto que ustedes han instalado, la identidad basada en lo que producís, en cómo lo producís, en aquello que es producto a su vez de algo genial que tenemos, que es haber mezclado tanta gente, tantas culturas acá. Entonces, visto de esa manera, yo creo que imaginar que la próxima etapa, lo voy a poner en inglés, next step, va a ser una negociación con Estados Unidos, creo que tiene mucha lógica. Para hacer la cosa más complicada, yo te diría, no me extrañaría que luego el próximo paso sea China. ¿Por qué? Porque el Mercosur, como tal, muy probablemente en estos años, cada vez más actuando del brazo y en conjunto con la Alianza del Pacífico, con los países de la Alianza del Pacífico, tenemos la... ¿Querrías explicar la Alianza del Pacífico así en un... La Alianza del Pacífico es distinto al Mercosur desde el punto de vista técnico, porque no es lo que se llama una unión aduanera o un mercado común, es una zona de libre comercio, pero eso no es lo importante. La Alianza del Pacífico es un grupo de 4 países de la subregión del Pacífico, Chile, Perú, Colombia y México, que han decidido trabajar juntos. A mí me gusta mucho más el concepto de trabajar juntos, dejando que el cómo trabajar juntos lo podés ir articulando, pero subrayando el juntos. Por eso me preocuparía de que en esa aproximación con Estados Unidos pudiéramos, o con otros países, pudiéramos volver a plantear la idea de poder hacerlo eventualmente bilateralmente. Yo creo que la patota tiene que preservarse como patota. Ahora, Félix, un posible acuerdo... Esa frase es linda, decila. La patota tiene que preservarse como patota. Ahora, la posibilidad de un acuerdo con los Estados Unidos e incluso un paso más allá con China, ya te pone en un dilema porque con la Unión Europea, en el Mercosur, dentro de todo es complementario, pero con Estados Unidos vos entrás a competir, por ejemplo, un sector muy competitivo de los Estados Unidos es el campo, digo, la soja estadounidense, y con China ni hablar los temores que hay en la Argentina de que empiecen a venir bienes industriales que reciben muchos subsidios y que es imposible ahí competir como se puede competir sí con los de la Unión Europea, ¿no? Lo que pasa es que eso va a requerir, y de ahí viene la identidad, que terminemos de lograr la identidad de cómo nos vemos hacia el futuro. Y no podemos imaginarnos como en el pasado. Por lo tanto, no seríamos productores de materia prima, de commodities. Eso es antiguo. Este mundo de hoy tiene una cualidad espectacular, que para nosotros la gente joven es muy bueno, que es hace obsoleto cantidad de cosas, conceptos y demás. Y entonces, yo creo que de alguna manera lo que estamos viendo hacia adelante es trabajar juntos como región en aquello que tenemos una enorme capacidad para competir, fundamentalmente dirigiéndonos a los consumidores de clase media urbana del Asia, no solo de China, cada vez más del África y por supuesto de América Latina. Ahí hay todo un panorama espectacular para movilizar un país como nuestro, que te va a llevar mucho tiempo, y ahí viene la distinción que tú hacías entre corto y mediano plazo. Si tú te largas a hacer una gran caminata hacia un destino, el que sea, el objetivo es de largo plazo, pero tienes que ir midiendo paso por paso y adaptando los pasos a tu capacidad de llegar al final. No es fácil. Santiago, viste que dijimos palabras, vos agarrá la que quieras, dijimos identidad, futuro, miedo, fantasma. Digamos, ¿cómo sabe uno que le interesa lo que escucha? Porque despierta la capacidad de reflexionar e intervenir. Ahora, imagínense un profano que escucha a Peña y decide intervenir, o a él y decide intervenir. Pero yo quiero decir algo que acaso pueda ser, con suerte, complementario. Y es lo siguiente. Lo que se está jugando paralelamente en todo lo que escuchamos y en lo que vamos a escuchar es la necesidad de generar un sistema educativo que permita comprender por qué lo que está en juego, en lo que acabamos de oír, atañe a la construcción cívica.
Es decir, generar educación ciudadana para inscribir lo que escuchamos en algo que es nada menos que esto, y vos lo enunciabas muy bien también. La identidad es el resultado de las iniciativas que uno tiene y no las precede. Se construye identidad construyendo proyectos. Es decir, que todos los proyectos de los que estamos hablando son proyectos que apuntan a hacer de la Argentina y de su ciudadanía un perfil identitario. De manera que no tenemos que pensar que tenemos una identidad y vamos a invertirla en todos estos proyectos, sino que tenemos que construir la identidad que se traduzca en estos proyectos simultáneamente. Esto es educación. Salimos, el punto de partida es bastante difícil, porque por suerte en la Argentina no hay un partido o un pensamiento hegemónico político, y al contrario está dividido en dos. Está fragmentado el electorado, la dirigencia, el voto, la adhesión popular entre lo que es el oficialismo y lo que es el kirchnerismo. Del lado de la oposición se aplantaron de una manera tajante a negarse a este acuerdo Unión Europea-Mercosur, que es el que ya tenemos firmado, ni hablar de otros mercados libres como Estados Unidos, lo que se está hablando ahora. Digo, es difícil arrancar, Santiago, construir identidad cuando ya la mitad te está dejando afuera de esa. Quizá, y claro que es difícil. ¿Por qué? Porque la oposición concibe este proyecto apocalípticamente. Es decir, entiende que este proyecto forma parte de un modelo de nación que no tienen quienes lo combaten tan radicalmente y sin matices. Una cosa es el disenso con un proyecto tan importante dentro de un mismo modelo de nación. Pero lo que está en discusión acá es que la oposición no es oposición dentro de un mismo sistema. Se aspira a generar otro modelo de organización nacional que el republicano. Y en la medida en que se aspira a otro modelo, fatalmente la disidencia tiene que ser tajante. ¿Qué otro modelo es ese? Y ese otro modelo está asentado en lo que precedió a este proyecto, del que hoy estamos conversando. Es la idea de un aislacionismo profundo, en todo caso asentado en el apoyo y en la interdependencia con naciones que no tienen un proyecto democrático, sino que tienen un proyecto fuertemente verticalista, centrado en un ejecutivo al que se reducen los tres poderes de la nación. Entonces, frente a un modelo así, este proyecto es un escándalo. Y yo creo que una de las finalidades de las elecciones es decidir qué modelo es el modelo dentro del cual se va a inscribir el concepto de identidad nacional. Está claro. Sí, Félix. ¿Puedo agregar algo a lo que tú estabas diciendo? Porque tengo la impresión de que todavía no está el acuerdo. No, claro. Y el eso acuerdo es un dato que hay que no menor. construir. No menor. Está cerrada la etapa de preparación de la negociación del acuerdo de letra chica. Por eso se ha utilizado tanto en estos días el concepto de letra chica. Y eso implica movilizar a toda la gente, las cámaras, los consumidores, la opinión pública. De ahí la reunión que ha hecho el presidente con todo el sector empresario y la programación de reuniones que se va a hacer. Yo creo que es muy importante porque tenés que terminar de construir el consenso. El consenso se construye. Y te voy a dar un ejemplo. Y esto es tremendamente válido a la luz de un convenio con la Unión Europea, que fue lo que pasó con España. Cuando España, que venía de un periodo, vaya que era anárquico, me tocó vivir esa España de alguna manera, vaya que era anárquico, de división y demás, se encontró frente a la necesidad de concertar sus intereses en una negociación para entrar en la Comunidad Económica Europea. Y eso fue la base de lo que se vivió luego como un gran acuerdo nacional por el cual el país se cohesionó para sacar provecho. Así es. Pero yo creo que eso es lo que tenemos que construir ahora. Sin duda. Y es lo que recién él decía muy bien, que es tan complejo y difícil, porque una cosa es el disenso dentro de un mismo sistema, sí, y otra cosa es la colisión entre conceptos de sistema distintos. Santiago, uno habla con dirigentes del lavañismo, por ejemplo, una opción electoral que va a estar en juego en estas elecciones, y te dicen esto: queremos ver la letra chica, queremos discutir, pero el acuerdo en sí es bueno. Así es para el futuro, para la región, para el país. Ahora queremos discutir qué pasa adentro. Perfecto, esto es el disenso y se construye a través del disenso y se discute.
Pero el otro sector, me refiero al kirchnerismo, básicamente, el propio candidato a presidente Alberto Fernández, y algunos voceros, cerraron la discusión tajantemente. Esto lleva a la quiebra de la industria nacional, esto lleva a la quiebra de la Argentina, punto. Bien, Dos modelos. pero yo Solo una sí, cosa, claro. queremos convivir, es lo que dice la Baña. Sí. El disenso dentro de la convivencia. El otro modelo es queremos silencio. No queremos que esto prospere, aspiramos a un modelo alternativo. Me parece que entre el diálogo constructivo que genera convivencia y la disyunción drástica que pide una opción que excluya al otro, hay una diferencia cualitativa. Bueno, yo quiero agregar a la charla algunos elementos que tienen que ver con los miedos que seguramente están debajo de estas expresiones que después se transformaron con los años, digamos, en una cuestión de qué régimen o de qué estilo de gobierno, cuán republicano o no. Pero abajo de eso, también, y te apelo a tu conocimiento técnico, hay experiencias de la historia argentina que están muy inscriptas. Por ejemplo, la apertura de Martínez de Oz. Yo repito, parecidos, diferencias. Para aquel que diga de la oposición, esto es la destrucción de la industria nacional. ¿Por qué no es igual que esa ocasión? Pongamos. Porque el mundo era distinto en ese momento, porque la Argentina era muy, muy distinta, veníamos de experiencias traumáticas y no tendría mucho sentido que perdamos tiempo tratando de hacer la comparación entre lo que tenemos por delante como país, como conjunto de países latinoamericanos, con una enorme capacidad de producir, particularmente, no solo alimentos, pero cantidad de cosas dedicadas o destinadas a la clase media urbana del mundo. Es millones y millones de gente que se están incorporando al mercado y se van a incorporar al mercado mundial, que tiene una característica. Todos tienen opciones hacia dónde comprar y dónde adquirir lo que necesitan. Por tanto, esa idea de que vas a lograr que después vengan, lluevan inversiones porque vamos a trabajar para eso, no. Muy probablemente vas a tener que hacer algo que muchas veces lo he escuchado a los que se dedican al tema China, incluso a nuestros diplomáticos, además, prepárate para hacer cola. Porque cuando llegues y crees que llegas con tu producto diferenciado, tu producto joyita, tu producto de nicho, va a haber cantidad de otros que van a haber hecho lo mismo. Por lo tanto, si tienes miedo, no puedes competir. Lo que tienes que tener es creatividad y mucho de voluntad. No. Pero y déjeme, yo tengo que ponerme este sombrero. Si alguien que está mirando vivió aquellos años o vivió alguna apertura más regulada, pero también apertura durante el menemismo y dice, a mí me fundieron. Yo tenía algo de algún rubro y me fundieron. ¿Por qué ahora no es? Explíquenme, desármenme el miedo. ¿Cuál es la explicación? Mira, yo te sugiero, o sugiero también a los que nos están escuchando, que en el debate que va a venir ahora, en las próximas semanas, meses, sobre eso que se llama la letra chica, que es lo mismo que en cualquier contrato, si no lees los chiquitos, podés tener problemas. Fijarte en dos temas, pero fijarte con mucho cuidado desde tu perspectiva. Y tu perspectiva o mi perspectiva no va a ser igual que la tuya. Alguien en el plano político va a tratar de conciliar las perspectivas, pero cada uno tiene su perspectiva. La primera perspectiva que es importante es, bueno, y si la cosa no es tan buena y de repente me inundan, me invaden. Ese es el fantasma máximo. Me inundan. Entonces, en la letra chica, lee con mucha atención lo que se llama, no, el nombre técnico serían cláusulas de salvaguardia. Hay salvaguardas. El nombre político que proviene de la experiencia de Estados Unidos en los años 30 es válvula de escape. Es decir, ¿cómo me puedo escapar para adaptar? Pero para salir del todo, no. Porque vas a tener que adaptarte, necesitas más plazo, necesitas lo que los brasileños atajos coyunturales, de acuerdo como los brasileños dirían jeitinho, claro. forma de adaptarse. Jeitinho. Entonces, ese es un primer tema
muy importante. Hay salvaguardas, un detalle nada más, hay salvaguardas por cada una de las posiciones arancelarias de 2 años por cada uno de los productos y que pueden ser prorrogables por 2 años más, o sea, por 4 años. Imagínate, vos tenés una canasta de desgravación arancelaria de 15 años, en el caso de los autos, por ejemplo, llegan los autos después de esos 15 años y todavía te inundan de autos europeos, tenés 2 años para volver para atrás los aranceles. Y si todavía te lo inundan, tenés 2 años más para volver para atrás los aranceles. Lo que ustedes plantean es, hay un control, hay muchas llaves de paso desde el cierre total a la apertura. Los distintos sectores van a estar más cerca de la llave de paso y van a tener más control sobre cuánto tiempo hasta que lleguen y con qué aranceles. Eso, y hay cuotas también, y hay cuotas, y hay cupos. Y cantidades. Exactamente, y después, obviamente, bueno, hay un camino gradual. Yo creo que el gran temor de los empresarios acá es que no se logre el consenso para hacer las cosas que hay que hacer. Digamos, vos tenés una hoja de ruta. Antes necesitabas un consenso político y obviamente las fuerzas son muy disímiles y piensan completamente lo mismo. Y no se lograba bajar ese costo argentino a través de medidas consensuadas por la política. Hoy tenés una obligación temporal. Ahí tenés un horizonte que te obliga a ordenar. Hoy te obliga, pero igual los empresarios desconfían. ¿Por qué? Porque esto es la Argentina y les da materia para desconfiar, lamentablemente. Pero, sí. pero hay algo que también es muy importante en ese caso, y después si me das un segundo digo cuál es el otro tema importante. Y es de que eventualmente alguien te puede decir, dentro del Mercosur o en la Unión Europea, hermano, si no te conviene, andate. ¿Sí? El Brexit. Y cuando empezás a irte te das cuenta que la cosa no era tan simple. Porque no es que estés atado, sino que se ha desarrollado una madeja compleja de intereses que hace lo que los europeos llamaban en el inicio de la cooperación franco-alemana las solidaridades de hecho. ¿Y eso qué es? Reglas. El gran aporte de la identidad europea es que se construyó en base a reglas. Nosotros, Félix, tenemos, más allá del desafío de ser competitivos para entrar al mercado europeo, nosotros tenemos que ser competitivos incluso para competir con nuestro socio Brasil. Obvio. Porque los dos tienen canales abiertos hacia Europa, y si nosotros no hacemos la reforma, no somos competitivos y Brasil sí, ¿por qué nos van a comprar a nosotros? Le van a comprar a ellos. El año pasado nos inundaron de autos brasileños. Por eso. Bien, yo quiero preguntarle a Santiago, digamos, 2 párrafos atrás vos planteabas que había 2 oposiciones. Una que quería ver la letra chica, decía Santa Cruz, pero estaba de acuerdo, y otra que se oponía porque aspiraba a otro régimen. Cuando Alberto Fernández se presenta como el garante de que ya no iremos, como el seguro anti-Venezuela, el kirchnerismo mediante Cristina te muestra como una póliza anti-Venezuela, no vamos más a hacer, y la póliza te la entrega Alberto Fernández. ¿Crees que Alberto Fernández será el garante de un giro al centro y que entonces ya están dentro del sistema? Uno puede en principio presumir que se está produciendo en la política argentina una extraordinaria metamorfosis de posiciones y presumir, por ejemplo, que el propio Pichetto, que parecía opositor, ahora está con el oficialismo, o que un Alberto Fernández, que parecía antioficialista cuando gobernaba Cristina Kirchner, ahora es súper oficialista en la oposición. Pero hablemos de antecedentes. Hablemos de antecedentes. Pichetto ha sido siempre un hombre para el cual las instituciones estaban como axioma fundante de toda decisión política, aún a riesgo de suscitar en quienes no compartían su posición una profunda rebelión, porque estaba defendiendo entidades, digamos así, investiduras que parecían haber sido violentadas por aquellos mismos que las tenían, pero estaba con las investiduras. En ese sentido, yo diría que Pichetto tiene antecedentes que prueban su apego a la institucionalidad. Ahora, Alberto Fernández no los tiene, porque Alberto Fernández viene de demostrar por qué el kirchnerismo rozaba lo delictivo cuando no estaba inscripto en él, y ahora intenta probar lo contrario mediante la subestimación del delito. La subestimación del delito es muy grave, porque le quita entidad de ilegalidad a lo que lo es, para decir que no es para tanto, como dice él. Entonces, la credibilidad de una palabra tiene que estar asentada en conductas. Está claro. A ver,
Puedo hacer un comentario de algo que te enseña muchísimo en relaciones internacionales. Si a alguien que nos está escuchando le gusta las relaciones internacionales, yo le diría, dedícate al fútbol. Y trata de imaginar el partido de los otros días que perdimos con Brasil, que en el momento antes de entrar al Maracaná, Brasil, y podría haber sido al revés aquí también. Al Mineirão. Brasil nos dice, las reglas las pongo yo y el árbitro lo pongo yo. No jugarías. El fútbol se juega de acuerdo a reglas, lo cual no quiere decir que para jugar al fútbol tengas que conocer las reglas. Tienes que conocerlas, pero no son las reglas. Las reglas es un elemento central. Esa es la institucionalidad. Sí, y esa es la condición de posibilidad del consenso. Y sí, y que permite proteger las minorías. Muy bien. Es clave de la democracia. Si tú no tienes reglas que realmente penetran en la realidad, no proteges a las minorías, porque los que salen favorecidos son los que tienen más poder. Quiere decir entonces que el disenso es dentro de la ley o de la regla. Cuando el disenso compromete la legitimidad de las reglas, se aspira a otra cosa que al sistema en que se está. De ahí que el problema principal que tenemos en el sistema multilateral de comercio es el cuestionamiento que está haciendo Estados Unidos al sistema de solución de diferencias en la OMC. Claro. Y que colapsa el sistema a fin de año si no se llega a un acuerdo. Y de vuelta, el poder trabajar en estos grandes temas de la competencia internacional, casi deportiva, con un espacio de identidad como es el de europeo, nos fortalece. Yo que justamente quería tomar ese concepto de Félix, porque vos dijiste, las reglas son importantes y la estandarización o la homogeneización de las reglas que tenemos en la Argentina con las europeas, que tienen supuestamente estándares más elevados, es algo que nos va a beneficiar. Y lo quería mechar un poco con lo que decía Santiago del tema identitario. O sea, ¿cómo nos cambia la identidad el intercambio comercial? ¿Qué traen los objetos, qué traen los servicios de otros países a países como el nuestro? Nos enriquecen, más allá de lo comercial, más allá de lo monetario. Claro. ¿No? ¿Qué traen esos objetos? ¿La presencia del otro es confiable? Vaya pregunta. Y si yo te dijera, para una parte de la sociedad argentina y de la clase política argentina, no necesariamente lo es. Claro. Y hay un reflejo atávico de... Es lo que él señalaba. Es la de historia lo que en política internacional diría la Coca Sarli, ¿qué quiere usted de mí? Él habló, vos hablaste muy bien de lo que es la mujer golpeada, aunque no te lo propusiste. Vos dijiste, a mí me han pegado toda la vida, ahora usted quiere que yo confíe en el hombre, digamos. Bueno, va a ser un enorme desafío mostrar que los consensos son posibles, los protagonismos pueden ser más equitativos, y es un desafío cultural enorme. Totalmente. ¿Cuántas veces se habló de que en la Argentina la falta de seguridad jurídica ahuyenta a los inversores? A lo mejor un acuerdo como este te obliga a ser más serio a la hora de establecer reglas internas que te pueda hacer que el otro mundo, no el mercado europeo, el otro mundo te mire de mejor manera también. Puede ser un aprendizaje para nosotros. La identidad debe ser demostrada antes que reiterada o ratificada con una ilusión. Somos argentinos, sin duda. ¿Y esto qué significa? La tarea de construir argentinidad. Hoy en día, los consumidores, particularmente de clase media, gente más o menos informada de lo que pasa en el Asia, y los ciudadanos tienen plena conciencia de sus opciones. Pero no lo tienen porque han leído o han escuchado, sino porque escuchan al instante lo que va pasando en el mundo. El mundo digital está cambiando completamente la forma de construir consensos y de construir identidades. Entonces tenemos que tener en cuenta eso porque estamos realmente frente a un cambio absolutamente profundo y es en ese contexto que hay que poner las negociaciones. Yo creo que el temor viene no de los consumidores y de los ciudadanos, sino de los trabajadores, ¿no? O sea, el temor se pone ahí. ¿Qué va a pasar con los trabajos? Que es algo que casi prácticamente uno podría decir es inevitable porque la tecnología te alcanza, aunque vos te cierres en este acuerdo económico. Eso ayer se lo dijo el presidente a los empresarios. Le dijo, nosotros tenemos que avanzar con esta hoja de ruta porque si no avanzamos con esta hoja de ruta, igual la tecnología nos va a alcanzar y el problema lo vamos a tener igual. Pero ahí es donde tiene mayor incidencia lo que estamos hablando en un personaje clave para todo esto, que es el político. El político como funcionario, el político como parlamentario y demás. Bueno, pero ahí está la desconfianza, de los empresarios, ese consumidor y ese ciudadano no tiene tiempo de dedicarse al detalle del mundo de la letra chica.
pero tiene que tener confianza de que el político realmente lo está analizando y siguiendo desde su perspectiva. Por lo tanto, tiene que haber mucha mesa de diálogo. Y ahí viene un tema central para la Argentina, que es el federalismo. Estamos en plena etapa de refundación del federalismo. Tenés que ir a los distritos, a las intendencias y demás, para generar un debate que sea más profundo. Y ir a convencer y a evangelizar de que todo será bueno, que es un gran desafío esa batalla cultural. Hablando de lo digital y hablando de las industrias, quiero mostrarles un elemento que fabrica una industria. Se llama la industria de las fake news. Vean lo que esa industria fabricó con Patricia Bullrich. Romper vidrios de autos y de manera violenta, pinchar ruedas y generar el robo del auto, entraderas, salideras. Como ustedes ven acá, hay inhibidores de teléfono celular, inhibidores de teléfonos, algo que nosotros estamos en este momento prohibiendo. Romper vidrios de autos y de manera violenta, pinchar ruedas y generar el robo del auto, entraderas, salideras. Como ustedes ven acá, hay inhibidores de teléfono celular, inhibidores de teléfonos, algo que nosotros estamos en este momento prohibiendo. Bueno, ahí me aportaban 10 segundos más en esta segunda versión manipulada, que ustedes se dan cuenta que el audio... Claro, ahora nos damos cuenta con el pequeño diario del lunes que tiene lo que se llama el pitch enlentecido para enlentecer la voz, y son 10 segundos más que tarda esta Patricia Bullrich manipulada en decir lo que la original dice. Pero bueno, si tienen alguna reflexión sobre esto, esto se va a ver mucho, se va a jugar gran parte de la campaña en WhatsApp, no tanto por ahí en redes, y va a haber mucho de esta manipulación. Hoy esto queda evidenciado, pero tal vez muchos puedan ver muchos videos que van a venir o que ya circulan y los dan por buenos. Si alguien tiene una buena reflexión y se la tiro a Cobaló, que sé que si le tirás un adoquín, hace juego y te la hace Coca-Cola. ¿Tenés algo de esto? Voy a tratar de no tartamudear para darte la razón, pero lo que sí sé, lo que me doy cuenta es que allí donde está bien asentada la identidad cívica o el proyecto de civilidad, yo discuto con vos para tratar de disuadirte del valor absoluto de tus ideas y que le hagas lugar a las mías. Sin pretender con esto tener toda la razón. Pero cuando yo mistifico la identidad de mi adversario y lo hago pasar por quien no es, tratando de menoscabarlo, de denigrarlo, de mancillarlo, lo que quiero mostrar es que no hay con quién discutir porque el otro no tiene existencia real. Es un fantasma borracho. Entonces, descalifico al otro, no en una discusión donde aspiro a respetarlo, pero a relativizar lo que dice, sino que le niego identidad de sujeto. No es más que un borracho. Te voy a hacer la última filosófica, aprovechando tu condición, y después vamos a ir a una tanda y después vas a tener que recitar. Pero ahora, ¿para qué sirve ganar una discusión y qué pasa con la identidad si yo siento que puedo perder una discusión? ¿Qué se nos juega en una discusión? Bueno, si vamos a lo más arcaico, lo que está en el fondo del tema, el horror a la diferencia genera siempre mucha angustia ante un otro que puede relativizar mis valores. Pero yo coincido con Albert Camus, que decía, me encantaría pertenecer a un partido político integrado por quienes están seguros de no tener toda la razón. Divino. ¿Alguien ¿Puedo agregar algo que es fundamental, sí, claro, y que te va a gustar? Que esto te lleva a revalorizar algo que es fundamental, que es la libertad. Sí, en una sociedad donde hay libertad, si hay pluralismo y diversidad, tiene que haber libertad. Tiene que haber libertad para que podamos discutir el fake. Eso lo inventaste, eso no es la realidad. Yo creo que eso es lo que tenemos en nuestro país. A pesar de que somos caóticos, gracias a eso somos caóticos. Tenemos muy poco respeto a las reglas, pero mucho apego a la libertad. En todos los planos. Ojalá
sea así y nos apeguemos lo máximo posible. Ahora sí, la tanda final y cambiamos completamente, parada de descompresión, poesía, dale.